Mientras el trío de viajeros emprendía su camino fuera de la ciudad, veían en las noticias como la calle donde comenzó la pelea se encontraba bloqueada por personal de SECT, retirando los restos de los drones de Six, mientras que el jefe del escuadrón era entrevistado por reporteros. Algo tarde para mi gusto, pero al menos llegaron a la ciudad. Dijo Ben sentado en la mesa junto a Gwen, quien revisaba el blog sobre ellos. Donde igualmente hablaban de la batalla con el par de criminales. Aunque principalmente del inicio, mostrando fotos de Vulcanus, debido a que la velocista dejó las calles vacías a varios metros a la redonda, no habiendo otras cámaras en la zona. La gente tiene opiniones divididas con respecto a los aliens y nosotros. Sobre todo, desde que Kevin recorrió el país transformándose para cometer delitos. Decía Gwen leyendo los comentarios. Al principio la casi totalidad eran de apoyo, admiración entre otras cosas positivas. Aunque luego se abrieron muchos debates sobre si realmente éramos buenas personas o si todos los alienígenas son malos. Bueno, nada fuera de lo normal, la verdad, después de todo hay gente buena y mala en todos los planetas. Explicaba la joven con monotonía. A lo que Ben leyó los comentarios del blog, teniendo un leve ceño fruncido al pensar en Kevin. Y como había entorpecido su plan de que las chicas sean aceptadas por la sociedad, por su propio egoísmo y estupidez. Espero que Technorc se encargue de él y no lo volvamos a ver. Dijo Ben mientras leía. Alegrándose de que muchas personas los apoyaran y daban razones lógicas para no culpar a su equipo de las acciones de otros alienígenas. Aunque no faltaba el retrasado que escribía incoherencias, para incriminarlos. Pidiendo su muerte o encarcelamiento total, argumentando que el planeta solo era de los humanos. Y hasta se hacían los justicieros insultando a quienes los defendían, como si solo ellos tuvieran la razón. ¿Qué chucha? Esos weones lloran más que en Twitter, ni siquiera están escribiendo bien. Pensaba con fastidio ante ese grupo de personas. O ya no aguanto leer tantas faltas de ortografía en una sola oración. ¿Cómo es que no pueden al menos escribir bien sus insultos? Dijo Gwen. Cerrando la página del blog, mientras se frotaba los ojos. Tienen mucho tiempo libre que no aprovechan. Respondió el castaño dejando el tema de lado. Bueno, personas así no faltan, pero me alegra que la mayoría confíe en nosotros. Quizás algún día las cosas progresen tanto, que la Tierra sea de esos planetas hay varias especies conviviendo. Asintió la peli naranja. Pensando en cómo podría ser la Tierra en el futuro, imaginando tecnología avanzada y demás cosas típicas de la ciencia ficción. Sería genial, quizás ocurra en el futuro. Dijo Ben sonriendo al saber lo que le deparaba al planeta en un par de décadas. Cálmense chicos, sé que parece buena idea que la Tierra sea un lugar interplanetario. Pero no es bueno un cambio tan abrupto en poco tiempo, se podrían generar varios conflictos políticos y sociales. Es mejor tomarse las cosas con calma y dejar que el tiempo decida si ese es el rumbo que tomará la Tierra. Dijo Max en un tono de sabiduría, comprendiendo que no todo sería tan bueno como podrían imaginar. Cosa a la que ambos le dieron la razón, aunque eso no quitaba el hecho de que quisieran esforzarse por lograr ese cambio de la mejor forma posible. El tiempo avanzó hasta que se hizo de noche, y había comenzado a llover intensamente. Pasando el rato jugando en la consola de Ben mientras avanzaban por la carretera en el borde de un acantilado en medio del bosque. Hasta que Gwen recordó un evento importante, y sacó un libro de su mochila. Comenzando a repasar sus planes para su cumpleaños. Notándose que era algo que le importaba. A juzgar por la emoción contenida en su voz, a pesar de que intentaba ocultarlo con una mirada concentrada. Oye Gwen, entiendo que te emocione tu cumpleaños, pero ¿no crees que es un poquito exagerado, que lo planifiques con 6 meses de anticipación? Preguntó el castaño con curiosidad. Pues parecía que ella había tomado en cuenta su consejo de tomarse las cosas más con calma. Sí, pero es algo que simplemente no puedo evitar, quiero celebrarlo el día que es. Ya elegí el pastel, el color de los globos, y repartí las invitaciones, por cierto. Aquí está la tuya. Explicaba la joven señalando imágenes de los objetos seleccionados en su libro, cambiando la página. Mostrando al menos 8 invitaciones que el castaño pudo contar antes de recibir la suya, con su nombre escrito. Mientras veía la carta color azul, se perdió del brillo de emoción en los ojos de Gwen por la idea de celebrar su cumpleaños juntos. Por su parte, se preguntaba si Gwen y sobre todo el Ben original tenía amigos. Sin contar, a los que fueron conociendo en lo relacionado con los alienígenas. Pues recordaba que la peli naranja se llegó a salir con una amiga, en alguna temporada, pero Ben parecía estar totalmente solo. Cosa que, al pensarlo mejor, era bastante triste.
Pues como ya sabía desde su primer día en este mundo, Ben sufría de bullying, además de ser la burla constante de su clase. A causa de Cash y JT, a quienes les dio una paliza antes de comenzar el viaje. Razón por la cual podría justificar su actitud altanera y engreída. Al ser una forma de protegerse y no dejar que le afecten las opiniones de los demás. Él mismo a la edad de Ben, no es que fuera la persona más social, pero sí tenía su grupo de amigos, tanto en su barrio como en los colegios a los que fue. Y todavía se juntaba con algunos de ellos al terminar la enseñanza media, antes de su accidente. Sintiendo como sus ojos comenzaban a arder, señal de que se había puesto sentimental y algunas lágrimas amenazaban con escapar. Saliendo de sus pensamientos al sentir como Gwen decía su nombre mientras sacudía levemente su hombro. Oye Ben, ¿estás bien? ¿Te quedaste muy serio un momento? Preguntó la joven. Viendo cómo pasó una mano por su rostro y negaba con la cabeza. Si estoy bien Gwen, gracias por la invitación, definitivamente iré a tu fiesta, jeje. Solo me quedé pensado en algo, pero no era nada importante. Intentaba justificarse el castaño, forzando una sonrisa. Actos que no parecieron convencer del todo a la joven, sin embargo, su abuelo oportunamente tomó la palabra. Oigan, han compartido el cumpleaños por 10 años, y como ya se llevan mejor, sería una buena oportunidad para tener un buen recuerdo en familia. Ben, sé que te prometí llevarte a ese arcade en tu cumpleaños, pero pienso que sería mejor hacerlo otro día. Decía en un tono empático. Recibiendo las gracias internamente del aludido al desviar la atención de la peli naranja. Era por eso, no te preocupes Ben, los pasaremos bien, te lo prometo. Dijo con una sonrisa. Gracias, la verdad no me molestaría celebrar mi cumpleaños otro día, y en un lugar apartado para no llamar la atención. Total, los únicos invitados serían ustedes y las chicas, y se armaría un gran escándalo si algún vecino las viera a todas reunidas. Respondió Ben, recordando sus amistades actuales. Bueno, en eso tienes razón, no creo que las chicas quieran perderse un momento así de importante. Dijo Max con una sonrisa. Pensando en qué regalo podrían darle a su nieto en unos años. Aguantando una leve risa. ¿Y no tienes amigos, a quienes invitar en tu escuela? Preguntó Gwen curiosa. Pues antes del viaje no se interesaba mucho por la vida del castaño. O más bien intentaba olvidar todo lo relacionado a él. Pues siendo honesto, creo que no, solo somos compañeros de clase. Y no creo de Julia y los demás puedan venir, aunque los invite, si es que nos volvemos a ver claro. Decía Ben rascándose la nuca. Recordando el día en la piscina, y al grupo de 4 niños con el que jugaron. Llamando la atención de Gwen, aunque por un detalle en específico. ¿Con qué Julia? Curioso que la menciones a ella en vez de a alguno de los chicos, ¿acaso hay algún interés en particular por ella? Preguntó en un tono burlón. Cosa que lo tomó por sorpresa, respondiendo rápidamente. ¿Qué? No. No es que ella me guste, si es lo que piensas. Solo que nos llevamos bien y hablamos bastante cuando ustedes se fueron al tobogán. Respondió Ben. No sabiendo por qué, pero sintió un escalofrío en su nuca, como si estuviera en un interrogatorio. Siendo su conversación interrumpida, cuando repentinamente, el camper dio giro brusco. Chocando entre sí. A lo que Ben rápidamente sujetó a Gwen con un brazo, al chocar su cabeza contra su pecho. Y con su otro brazo, sujetaba la mesa para evitar que ambos cayeran al suelo. Hasta que el camper se detuvo. Debido a que mientras el par hablaba. En medio de la carretera Max de repente vio a un joven de cabello castaño claro. Vestido con ropas verdes parado en medio de la carretera. Al ver que podría ser atropellado, el joven corrió a un costado, evitando el vehículo. Pero resbalándose en el proceso, cayendo por el acantilado, alarmando a los Tennyson al verlo, desde las ventanas. Por lo que una vez se detuvieron, el par de jóvenes corrió hasta el lugar donde se había caído, descubriendo que se estaba sujetando a una raíz que sobresalía entre las rocas. Hasta que no pudo aguantar y comenzó a caer. A lo que ambos, sin perder tiempo, formaron látigos de maná para sujetarlo, y subirlo. Notando que se había desmayado, rápido, tenemos que llevarlo al camper. Dijo Gwen, sujetándolo por sus hombros al igual que Ben. Procediendo a llevarlo al interior del camper. Recostándolo en el sillón del fondo. Siendo revisado por Max, para ver si tenía alguna lesión. Solo tiene unos leves rasguños, eso es bueno, pero me preocupa eso en su hombro. Dijo Max tranquilamente. Para luego fruncir levemente el ceño, desconcertado al señalar una gran marca morada en su hombro izquierdo, que se extendía levemente, por el brazo. Su nombre es Gilbert.
dijo la peli naranja, señalando su nombre en su camiseta. Y eso, claramente es un hongo, no sé cómo habrá esparcido en su brazo, pero puedo arreglarlo. Continuó yendo a buscar el guante, con el medallón de la restauración. Al usarlo, un brillo amarillo rodeó al joven inconsciente, curando sus rasguños, y deshaciéndose del hongo de su brazo. Listo, ya está como nuevo, ahora solo necesita descansar, parece que no durmió en mucho tiempo, a juzgar de esas ojeras. Dijo Gwen señalando las marcas negras de sus ojos. Cosa en la que Ben estaba en leve desacuerdo, pues él, había sido ojeroso en su vida anterior, y no importa si dormía mucho o poco, simplemente las marcas no se iban. Aunque por obvias razones no se mantuvo callado, centrando más su atención en recordar qué pasaba esta noche. Aunque sin mucho éxito. De igual forma, tenía el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Va al campamento Opinicón, dijo la joven, viendo el nombre del campamento, bordado en su hombro. Intrigando a su abuelo. ¿Por qué se habrá ido del campamento? Parecía estar huyendo de algo, será mejor que vayamos a dejarlo allí a investigar. Dijo Max, a lo que Gwen asintió, buscando la dirección en su computadora. Mientras que el sentido latino, del castaño se activó, representado en un tic en su ojo de derecho, al escuchar esas palabras. ¿Acaso el abuelo nunca vio películas de terror? Volver al lugar de donde un chico escapaba, como si lo persiguiera el diablo, no era buena idea. Más aún si era un lugar en medio del bosque. Pensaba con resignación. Mientras se dirigían al campamento. Llegando al cabo de unos minutos. Sin embargo, el castaño decidió ir preparado, buscando su espada. La sujetó a su espalda. Siendo visto con extrañeza por la peli naranja. ¿Por qué llevas tu espada, Ben? Preguntó confundida. Por si acaso, pasa algo malo. Respondió con monotonía. Sacándole una gota de sudor en la nuca de Gwen. ¿No crees que estás exagerando? Preguntó, desestimando su situación. Aunque su mirada impasible, la puso nerviosa. Con todas las cosas que nos han pasado hasta ahora, ¿realmente crees que no pueda pasar algo peor de lo que imaginamos? Preguntó, con tanta tranquilidad que daba miedo. Olvídalo, tienes razón. Respondió Gwen con aceptación. Recordando los momentos en que todo parecía estar tranquilo, y de repente tenían que luchar por sus vidas. Por lo que buscó su cuchillo de diamante, y los guantes negros. El trío salió del camper, recorriendo el lugar aparentemente abandonado, al no ver a nadie en el exterior. Hasta entrar en una gran cabaña, que parecía ser el comedor, sin embargo, notaron como todo el interior estaba hecho un desastre. Al haber algunas mesas volcadas, sillas esparcidas en desorden por el lugar, y comida tirada en todas partes. Pareciendo como si los campistas hubiesen huido desesperadamente. La pregunta era, ¿de qué? Hola, ¿hay alguien aquí? Preguntó Max en voz alta. Sin obtener respuesta alguna. Definitivamente, este lugar está abandonado. Dijo Gwen viendo sus alrededores. La comida sigue caliente, parece que se fueron hace poco. Dijo Max. Colocando su mano cerca de un plato de espagueti, sintiendo el vapor que desprendía. Eso es una mala señal. Lo que sea que haya espantado a todos, podría seguir cerca. Dijo Ben seriamente. Intentando recordar qué demonios pasaba aquí, pues en su momento, al ver la serie. Algunos eventos eran tan intrascendentes, que parecían capítulos de relleno, que termina olvidando. Maldiciéndose a sí mismo por eso, pues ahora le sería útil. Siendo sacado de sus pensamientos, por un estruendo de un trueno de la tormenta. El cual provocó que las luces del comedor se apagaran. Por fortuna Max tenía 2 linternas guardadas, por si acaso. Tengan, compartan la lámpara. Dijo extendiendo el objeto. Que Gwen recibió, parándose junto a Ben. Recorriendo los alrededores. En busca de alguna pista, de qué pudo haber ocurrido. Esto ya parece película de terror. Lugar aislado y abandonado. Sin luz. Con señales de que los campistas huyeron de algo desesperadamente. Sí, definitivamente estamos en una película de terror. Enumeraba el castaño de forma monótona. Pues había visto varias sagas de películas de terror, como Viernes 13. Halloween. Pesadilla en Elm Street y todas seguían el mismo patrón. Ya cállate Ben, a mí no me gustan ese tipo de películas. Decía Gwen algo temerosa. Sorprendiendo levemente al castaño. ¿Te dan miedo las películas de terror? Preguntó, recibiendo un asentimiento. No le digas a nadie por favor. Dijo con vergüenza. Descuida Gwen, no tenía pensado decirle a nadie. Desestimó sonriendo.
En ese momento, ambos escucharon el ruido de algo caer, proveniente de la cocina, por lo que fueron a investigar. Al abrir las puertas, se percataron que la cocina estaba en el mismo estado que el comedor. Sucio y desordenado. Siguieron inspeccionando el lugar, hasta que vieron la puerta de un armario entreabierta, en donde se dos niños escondidos. Parecían tener 7 u 8 años de edad, uno de ellos, era un niño de cabello castaño y ojos azules, vestido con la camiseta verde del campamento, y un pantalón corto azul con zapatillas a juego. Y a su lado, una niña de cabello color miel, y ojos azules vestida igual que el niño, con la diferencia en que sus pantalones y zapatillas eran color rojo. ¿Es seguro salir de aquí?, preguntó el niño temeroso. Asomándose junto a la niña, sintiéndose algo más seguros al ver a los Tennyson. ¿Se encuentran bien?, preguntó Max acercándose. Por ahora. Dijeron a medias, el par de infantes. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Dónde están todos?, preguntó nuevamente. Escuchamos algo, pero nos dio mucho miedo salir. Volviendo a decir a medias. Soy Andy. Se presentó el niño. Y yo soy Mandy. Imitó la niña. Y somos gemelos. Dijeron al unísono con una sonrisa. Pero rápidamente se asustaron, al escuchar un trueno, corriendo hasta esconderse detrás de Max. ¿Y la enfermera? Ella se fue. Dijo Andy. Con los demás. Terminó Mandy. Max caminó hasta un teléfono en la pared, intentando realizar una llamada. Suspirando al ver cómo no funcionaba. La tormenta tiró las líneas telefónicas, no hay señal. Dijo dejando el teléfono donde estaba. Oh, genial. Otro punto más a los requisitos, para que esto sea una película de terror, solo faltaría que el camper no funcione. Decía Ben casualmente. Asustando a los niños más jóvenes y recibiendo en represalia un codazo de Gwen. Mejor cállate. Regañó al castaño que se frotaba el brazo. Aceptando que se lo había buscado. Vayamos con Gilbert, para irnos al pueblo. Dijo Max recibiendo el asentimiento de los jóvenes. Corriendo debajo de la lluvia, hasta entrar en el vehículo. Max procedió a abrir un armario sacando 2 toallas. Tengan, séquense. Disculpen, pero solo tengo 2. Dijo el hombre mayor. Entregándoles una a cada par de jóvenes. Está bien. Dijo el pequeño con una sonrisa. Compartiremos. Respondió su hermana. Cubriéndose ambos con la toalla. Si quieres, sécate tú primero, Gwen, yo puedo esperar. Ofreció Ben amablemente extendiéndole la toalla. Aunque la peli naranja, al ver a los niños tuvo una idea mejor. Tomando la toalla ofrecida. Rodeó los hombros del castaño con un brazo, mientras cubría a ambos con esta. No me importa compartir, Ben. Dijo con una sonrisa, imitada poco después por el castaño. Jeje, gracias. Dijo secándose el cabello. Max sonrió al ver el gesto de sus nietos, caminando hasta el asiento del conductor. Giró la llave, escuchando como algo impedía arrancar el motor, cosa que lo preocupó. Por lo que decidieron esperar a que acabara la lluvia, para revisar el problema. Saliendo todos del camper. Max levantó el capó, descubrió lo que pasaba. El motor está cubierto de un hongo. Parece que nos quedaremos un buen rato aquí. Dijo cerrando el capó. E instintivamente, todas las miradas se dirigieron a Ben, quien solo podía maldecir su suerte. ¿Por qué me persigue la desgracia? Dijo sus lamentos al cielo. Procediendo a caminar hasta una de las cabañas de los campistas, mientras que Max llevaba a Gilbert en sus brazos. Y sin que ninguno lo notara, unas criaturas los observaban ocultos entre los arbustos y árboles cercanos. El abuelo Max recostó a Gilbert en una cama. Mientras que este, más que inconsciente, parecía estar profundamente dormido, al tener su boca abierta y babear. Cosa que Gwen vio con desagrado. Niños, quédense aquí y cuiden a Gilbert. Veré qué comida puedo rescatar, para traer aquí, y comer. Dijo Max, caminando hasta la puerta, siendo detenido por Ben, cuando éste se paró frente a la puerta, con los brazos extendidos. Espera, abuelo, eso no es una buena idea. Ya he visto suficientes películas de terror, como para saber que separarse, es la peor decisión posible. Explicó con una mirada seria. Ben, esto no es una película, estaré bien. Dijo Max intentando avanzar, pero el castaño no se movió de su posición. Tal vez no, pero definitivamente, algo está mal aquí. Así que al menos deja que yo, o alguna de las chicas te acompañe. Propuso en un tono que no dejaba paso a negaciones. A lo que Max tuvo que asentir de acuerdo, por lo terco que era. Recordándole Carl cuando tenía su edad. Sin embargo, Gwen decidió intervenir, buscando algo debajo de las literas. Esperen, aquí encontré una caja de emergencia, con comida dentro.
Dijo Gwen dicha caja. Bien hecho, aunque no será suficiente para todos, así que, tú ganas Ben, vamos juntos. Dijo Max a lo que el castaño sonrió victorioso, sin embargo, igualmente tomaría sus precauciones. Bien abuelo, pero, de todos modos, llamaré a algunos refuerzos. Dijo Ben usando el Chaquetrix. Espera Ben, ¿estás seguro de que es buena idea usarlo delante de ellos? Preguntó Gwen dudosa, señalando al par de niños, que los veían con curiosidad. Sí, no te preocupes, no creo que le digan a nadie este pequeño secreto. Dijo Ben confundiendo al par. Quienes cerraron sus ojos, por el destello rojizo que apareció, para luego abrirlos con sorpresa, al ver a Vulpina y Jade. Esperen un momento, ellas son. Dijo Andy. Las heroínas Bestia y Diamante. Exclamó Mandy con una sonrisa de asombro, hasta darse cuenta de un detalle. Pero entonces, eso quiere decir, que ustedes son. Dijo Andy viendo a Gwen y Ben. Black Cat y Purple Guy. Concluyó Mandy atónita. Al estar en presencia del grupo de héroes que recorre el país. Jeje, así es pequeños, pero guarden el secreto por favor, tenemos una identidad secreta que mantener. Dijo Gwen con una tensa sonrisa, acariciando sus cabezas. Mientras que el par invocado, sonrió al notar la emoción de los niños. Aunque centraron su atención en Ben. Cuestionando qué necesitaba y dónde se encontraban. Bueno chicas, la situación es que llegamos a un campamento abandonado. Y algo o alguien, atacó a todos los campistas, provocando que huyeran. Así que quisiera pedirles, que una de ustedes se quede aquí, cuidando la cabaña. Y otra nos acompañe a buscar comida, por si algo inesperado ocurra. Explicó, a lo que ambas asintieron. Entiendo, en ese caso, yo me quedaré aquí, cuidando el lugar. Nadie va a pasar. Dijo la Petrosapien con una sonrisa. Acariciando la mejilla de Ben con cariño. Mientras que la Vulpimancer abrazó su torso, y frotaba su rostro contra su pecho, indicando que ella iría con ellos. Siendo vistas con algo de molestia, por parte de Gwen. Confusión y emoción por parte del par de niños y orgullo por parte de Max. Volveremos pronto. Se despidió Ben saliendo de la cabaña. Al cerrarse la puerta, la chica cristalina se dio la vuelta, viendo al par de niños delante de ella. Bombardeándola con todo tipo de preguntas, que haría cualquier niño, al ver a alguien que admira. Sacándole una gota en la nuca, pero sonrió ante su actitud, más aún, cuando Gwen también fue el centro de la emoción de los niños. Ojalá regresen pronto. Pensó Gwen al ser abrumada, por la emoción infantil del par. Pareciendo haber olvidado el temor, que tenían hace unos minutos. Mientras tanto el trío del exterior, caminaba en dirección al comedor, estando todo demasiado tranquilo y silencioso. Cosa que le daba mala espina a Ben, teniendo la sensación de que los estaban observando, pero al ver sus alrededores, no encontraba nada. Hasta que, al estar delante de la puerta del comedor, Vulpina sintió la presencia de varios individuos, al otro lado de la puerta. Razón por la cual rápidamente sujetó a Max de su camisa antes de dar un salto hacia atrás, provocando que el hombre cayera sentado en el suelo. Estando alarmado y confundido por la acción de la chica, obteniendo su respuesta, cuando la puerta de la cabaña se abrió de par en par, viendo con sorpresa cómo del interior salieron, hongos humanoides de 1 metro de alto. Con dos grandes bocas llenas de afilados dientes, viéndolos de forma amenazante con sus grandes ojos verdes rasgados. Sintiendo un escalofrío al pensar lo que le puso haber pasado, si hubiera salido él solo, agradeciéndole a Ben y a Vulpina por salvarlo. Pronto, el trío se percató como más de esos hongos se acercaban, desde los árboles, y demás estructuras a su alrededor, comenzando a rodearlos. Abuelo toma, la necesitarás más que yo. Dijo Ben. Desenfundando su espada, quien la aceptó estando en guardia. Gracias Ben, y perdón por dudar de ti, cuando salgamos de esta, te llevaré a comer lo que tú quieras. Agradeció. Haciendo sonreír al joven ante la oferta ya teniendo una idea en mente. Que sea, cualquier lugar donde vendan completos, y sopaipillas. Respondió Ben sacando cuchillo de diamante. Hecho. Respondió Max. Comenzando a pelear contra los hongos, que arremetieron en manada. El castaño golpeaba, apuñalaba y disparaba esferas de maná, contra los hongos haciéndolos explotar. Viendo sorprendido, al hombre mayor, por cómo balanceaba la espada con fuerza y destreza, cortando en dos a varios hongos de un solo corte. Vaya, sí que es bueno con el machete. El diablo tendría miedo si el abuelo llega a ir al monte. Pensó Ben continuando con la pelea. Mientras que Vulpina atacaba a los hongos, como un depredador a sus presas, aplastándolos de potentes golpes. Saltando sobre ellos, y despedazándolos de mortales zarpazos.
generando miedo en los pocos hongos restantes, quienes comenzaron a huir, pero, para su desgracia, la Bulpimancer los persiguió. Dando un gran salto, delante de su ruta de escape. Gruñéndoles de forma amenazante, mientras se acercaba caminando sobre sus 4 extremidades, provocando que comenzaran a retroceder temblorosamente. Hasta que, al dedicarles una siniestra sonrisa, que resaltaba sus dientes afilados, saltó sobre ellos. Quienes dieron un último grito de miedo, antes de pasar a mejor vida. Censurado para espectadores sensibles. Solo les diré, que el general Tablos estaría lleno de orgullo de esa muchacha. Dijo Deadpool viendo todo, oculto sobre un árbol. Pobres honguitos, que Yggdrasil los acompañe. Dijo juntando sus palmas. Al terminar, la Bulpimancer se dio la vuelta, al percatarse de un par de hongos que huían por el bosque. Por su parte Ben y Max, se abrazaban entre sí, temblando levemente intimidados, al presenciar el trágico destino de los hongos. Pobres honguitos. Dijo Ben con pena y miedo. Recibiendo el asentimiento de su abuelo quien compartía la opinión. Lo sé, los Bulpimancers tienen un gran instinto de caza, y esos pobres hongos se convirtieron en sus presas. Dijo Max, recordando las ocasiones en que tuvo que presenciar sus brutales métodos de caza. Para luego sujetar a su nieto por los hombros. Ven cuando crezcas, asegúrate de ser capaz de someterla, y tomar el control del momento. Aconsejó, pensando en el futuro de su nieto. Cosa que lo confundió, pero sí estaba de acuerdo, en el hecho de que tenía que fortalecerse. La chica se acercó al par, preguntándose si temblaban de frío o algo así. No siendo consciente de que se debía a ella misma. Momentos antes, dentro de la cabaña, el grupo se encontraba más tranquilo, comiendo un poco de la comida de la caja. Mientras las chicas les contaban varias de sus aventuras a los niños, omitiendo las partes más riesgosas. Además, Jade les había hecho una figura de cristal a cada uno. Para Andy un rayo, y para Mandy una estrella. Ambos colgando de sus cuellos como collares, con unas cuerdas. Y Gwen les había mostrado sus poderes, formando distintas figuras de maná en el aire. Ustedes son increíbles, debe ser genial ser un superhéroe. Dijo Andy con una sonrisa. Bueno, tiene sus cosas buenas, aunque quisiera un día tranquilo, de vez en cuando. Respondió Gwen en un tono cansado. Siendo su momento de paz, interrumpido por el repentino despertar de Gilbert. Están aquí, muy cerca. Exclamó alarmado. Asustando a los niños por el repentino grito. Aunque él mismo se asustó al ver a Jade. Una mujer planta, la convirtieron en uno de ellos. Dijo asustado. Malinterpretando la situación, al ver su piel color verde. Disculpa, pero no soy una planta, estoy hecha de carne, hueso y silicio cristalizado. Explicó la Petrosapien en un tono tranquilo, alzando ambas manos para que se calmase. Sí, Gilbert, no te asustes, ella es Diamante, la heroína. Dijo Mandy. Haciendo que el gordito viera bien a la chica, reconociéndola casi al instante. Es verdad, mejor aún, debes ayudarnos por favor. Hongos asesinos, aparecieron desde el bosque y atacaron el campamento. Dijo Gilbert con desesperación. Confundiendo a las heroínas, e intimidando a los niños. Hasta que repentinamente, el sonido de varias explosiones a la distancia los alertó. Ven. Dijeron ambas al unísono. Sabiendo que el único, que podría generar explosiones era él, señal de que estaban todos en peligro. Pero antes de que pudieran hacer algo para ayudarlos, el vidrio de la venta se rompió. Viendo cómo un grupo de hongos humanoides estaban afuera, intentando entrar. A lo que Jade comenzó a dispararles fragmentos de cristal, antes de que cruzaran la ventana. Corriendo hacia esta, generó un muro de cristales impidiéndoles el paso. Gwen la puerta. Gritó Jade al momento en que la puerta fue abierta. Y la peli naranja, disparó un rayo de maná contra los hongos, mandándolos a volar fuera de la cabaña apenas entraron, explotando en la distancia. Ustedes quédense aquí, nosotras nos encargamos. Dijo Gwen de forma autoritaria. A lo que los 3 campistas asintieron, y el par de chicas se vieron por un momento, antes de que Jade formara su armadura de cristal y salieran de la cabaña, comenzando a pelear contra el grupo de hongos que habían rodeado la cabaña. Jade había convertido una de sus manos en una cuchilla, cortando a los hongos, mientras que, desde la otra mano, disparaba fragmentos. Gwen por su parte, lanzaba esferas de maná que explotaban al contacto con los hongos, no dejando que ninguno entrara a la cabaña. Hasta acabar con todos los presentes, suspirando con un poco de cansancio, ambas sonrieron y chocaron sus puños en señal de victoria. Poco después llegaron Ben, Max y Bulpina a la cabaña. ¿Se encuentran todos bien?
Preguntó el castaño, al ver los restos de los hongos en el lugar. Si estamos bien, esos hongos no eran muy fuertes, pero sí parecían un enjambre. Respondió Gwen, aliviándose de que ellos también estuvieran a salvo. Chicos, pueden salir, es seguro. Gritó la Petrosapien. A lo que el trío de campistas salió de la cabaña, mirando a todos lados por precaución, corriendo hasta estar cerca del grupo. Bueno, parece que todo acabó. Dijo Max con alivio. Y casi al instante, desde el suelo comenzaron a brotar enormes hongos de un color gris, con forma de bastoncillo. Al ser invocada la desgracia, todos miraron a Ben, a lo que éste replicó rápidamente. Esta vez no fui yo, fue el abuelo. Exclamó señalando al hombre. Para luego correr por el campamento, esquivando los hongos que no dejaban de brotar, hasta que todo volvió a calmarse, estando rodeados por un bosque de estos. ¿Se detuvieron? ¿Qué pasará ahora? Preguntó Jade con inquietud. Esas pelotas contienen millones de esporas de hongos, si logran madurar y las liberan. Explicaba Gilbert levemente intimidado. Podrían esparcirse por todo el estado, o por todo el país. Concluyó Gwen alarmada. ¿Cómo podemos evitar eso? Preguntó Max preocupado. La única forma de destruir un hongo, es destruir su micelio. Dijo Gilbert. ¿Su qué? Preguntó Ben confundido. Su cerebro. Aclaró Gwen. Haciendo que el reencarnado abriera los ojos, recordando el origen del problema. Ay mierda, ya me acuerdo, ese tumor subterráneo es quien ocasionó esto. Pensó entendiendo todo. Tenemos que encontrarlo rápido, pero ¿dónde puede estar? Cuestionó Max. A lo que Vulpina gruñó, llamando la atención del grupo. GRRRRR. Yo sé dónde está. Dijo siendo entendida solo por Ben. Cosa extraña, pues no debería adquirir los poderes de las chicas, si eran más de una. A lo que éste pensó que quizás, se deba a que era una habilidad pasiva, por así decirlo. ¿De verdad lo sabes? ¿Pero cómo? Preguntó Ben desconcertado. GRRRRRGRRRRGRRR, unos hongos se alejaron por el bosque, por donde vinieron. Explicó la Vulpimancer. Es como si Ben, estuviera hablando con Chewbacca. Pensó Gwen con una gota en la nuca. Pensamiento compartido por los demás. Guíanos por favor. Pidió Ben a lo que ella asintió. Deberíamos dividirnos en dos grupos, uno para cuidar de los chicos, y otro para destruir el micelio. Planificó Max, en caso de que más hongos aparecieran. Buena idea, pero primero necesitaremos refuerzos. Asintió Ben, usando el Chaquetrix, invocando a Kinecia, Insectoide, y la miembro más reciente del equipo. Apareciendo junto al par ya conocido, una chica de 18 años midiendo 1,70 de alto, de cabello corto blanco, piel y ojos azules, con un par de aretes en sus oídos. Vestida con un traje similar al de últimos, con una capa blanca, sobre camisa manga larga color blanco y negro, acompañado de guantes sin dedos negros, con brazaletes de metal. Junto a un cinturón blanco con el símbolo del Chaquetrix, sobre de un pantalón y botas negras. Quien veía su entorno confundida, hasta ver a las demás chicas aliens, quienes le sonreían. Jeje, nueva hermana. Dijo Insectoide. Bienvenida a la familia. Dijo Jade tranquilamente. GRRRR, un placer. Gruñó Vulpina, saludando a su manera. Encantada de conocerte. Dijo Kinecia haciendo el signo de la paz con sus garras. La recién invocada les sonrió, contenta por la cálida bienvenida. Mientras que el resto veía con interés a la nueva llegada, sobre todo los niños quienes tenían estrellas en sus ojos. Por su parte de Gwen, no pudo evitar hacer una comparación mental con últimos, pues se parecían hasta cierto punto, sobre todo por la capa. Y Ben sonrió al ver cómo su plan fue un éxito rotundo. Un placer conocerte, mi nombre es Ben Tennyson, y sé que debes tener muchas preguntas, pero ahora mismo, necesitamos tu ayuda, pero ya tendremos tiempo para hablar. Ya que ahora eres parte de la familia. Se presentó Ben con tranquilidad. La chica, a pesar de su confusión, y todas las preguntas que abundaban su mente, le sonrió agradecida. Encantada Ben, me alegra conocerlos a todos, espero que podamos llevarnos bien. Dijo con una leve sonrisa. En ese caso, primero que nada, hay que darte un nombre. ¿Qué te parece, Cara? Sugirió Ben. A lo que la chica lo pensó un momento. Cara. Cara Tennyson, suena muy bien. Pensó asintiendo al nombre, ya que al afirmar que eran familia, entonces también debería llevar su apellido. Cosa que le daba seguridad entre su incertidumbre. Me gusta, muchas gracias. Dijo antes de darle un gran abrazo. Separándose luego de unos segundos, no notando el tic en la ceja de Gwen.
Apenas aparece y ya estruja a Ben con un abrazo. Pensó con disgusto bien disimulado. Bien, ahora pasando a nuestro plan. Vulpina, Quinecía, Jade, y yo iremos a destruir el cerebro de los hongos. Navi y Kara, necesito que se queden aquí y protejan a los chicos junto al abuelo Max y Gwen. Explicó Ben captando la atención de todos. Sin embargo, Insectoide miraba a Ben confundida por cómo se refirió a ella, mientras dividía los grupos. A lo que este le sonrió y le guiñó un ojo, entendiendo que era su nombre civil, cosa que la alegró mucho. Espera Ben, iré contigo, es muy peligroso ir allá. Protestó Gwen, no queriendo que algo como lo que ocurrió en el mega crucero se repita al ir al centro del problema. A lo que este negó con la cabeza. Sé que eres muy fuerte Gwen, y eso por eso, que te pido que estés aquí, y los protejas a todos. Ellos te necesitan. Decía Ben con calma tocando uno de sus hombros en señal de confianza. Provocando que la joven, guardara silencio y soltara un suspiro, asintiendo a regañadientes. Bien, pero más te vale volver pronto, o si no iré a buscarte y te arrastraré de las ojeras de vuelta. Aceptó, amenazó la joven, soltando una leve amenaza, a la cual Ben tenía el presentimiento que cumpliría si llegara el caso. Recibiendo un asentimiento, mientras sonreía nervioso. Claro que sí, jeje, de hecho, creo que ya voy tardando. Decía Ben retrocediendo unos pasos. Las chicas dan miedo. Pensaron al unísono, todos los hombres presentes, de todas las edades. No te preocupes Gwen, mantendremos a Ben a salvo. Dijo la velocista rodeando sus hombros con un brazo. A lo que sus hermanas la apoyaron en su afirmación. Y el castaño recordó algo que le sería de utilidad, más adelante. Una última cosa, ¿alguien sabe dónde guardan el polvo, para el pie de atleta? Preguntó, confundiendo a todos los presentes. Minutos después, el grupo de Ben corría por el bosque con Vulpina a la cabeza guiándolos. Para la leve incomodidad de la velocista, pues no le gustaba correr lento, pero no tenía otra opción. Continuaron avanzando, hasta que llegaron a la entrada de una cueva, cubierta por hongos. Llegamos. Dijo Vulpina. Este lugar me recuerda a una saga de Berserk. Pensó Ben viendo la cueva. Si no fuera porque esto es muy malo, y peligroso, diría que es un lindo paisaje. Dijo Jade, viendo cierto encanto en las luces y colores del lugar. Continuemos. Quinecía entrando en la cueva. Seguida por los demás, comenzando a cortar y golpear a todos los hongos humanoides que se les atravesaran, buscando el micelio. Mientras que, en el campamento, comenzaron a brotar más hongos gigantes, pero a diferencia de los primeros. Estos eran de un mayor grosor en cuanto a diámetro, además que desde su parte superior brotaban varios tentáculos. Que se extendían hasta ellos para atraparlos, siendo destruidos por Kara, con unos rayos láser que disparó desde sus ojos. Y el hongo fue derribado por una poderosa esfera de maná, por parte de Gwen. Repitiendo este mismo proceso, con cada hongo que los atacaba mientras corrían por el lugar. Hasta que un hongo creció rápidamente dejado de los hermanos. Y antes de que las mandíbulas superiores del hongo pudieran comérselos, Kara voló hasta ellos, sujetándolos entre sus brazos, regresando al suelo. Mientras que Gwen destruía el hongo. Muchas gracias por salvarnos. Dijeron ambos al unísono. No fue nada. Respondió con una sonrisa. Mientras que cerca de ellos, Gilbert fue atrapado por los tentáculos de un hongo, siendo rápidamente alzado a las alturas. ¡Ah, ayúdenme! Gritó asustado. Siendo salvado por Navi, quien cortó sus ataduras con su aguijón, sujetándolo desde sus hombros mientras volaba. Sujétate bien, será un paseo muy agitado. Dijo la Lepidopteran, disparando mucosidad a la multitud de apéndices que intentaban atraparlos nuevamente. Espero que los chicos estén bien. Dijo Max cortando un hongo con la espada. Preocupado por la situación cada vez iba empeorando. De regreso en la cueva. El grupo seguía recorriendo la red de túneles, luchando contra todos los hongos de distintas clases que los atacaban. Jade disparó una ráfaga de fragmentos a un enjambre, que apareció desde un túnel adyacente, formando una pared de cristal que selló el camino por completo. Desde el techo y el suelo, brotaron tentáculos que estuvieron por sujetarlos, si no fuera porque Quinecía y Vulpina los cortaron con sus garras. No se detienen, y este túnel parece no tener fin. Dijo Jade mientras corría. Ya no hay vuelta atrás, si no destruimos el núcleo, todo el país tendrá graves consecuencias. Y eventualmente el mundo entero. Dijo Ben. Viendo cómo Vulpina dio un gran salto, destrozando varios hongos con sus zarpas. Hasta que repentinamente, el suelo bajo ellos colapsó, cayendo unos metros, hasta ser sujetados por unas gruesas raíces.
que los inmovilizaron contra las paredes de una pequeña cámara en la red de túneles. Comenzando a apretarse cada vez más con cada segundo, a lo que Jade creó varias estacas por todo su cuerpo. Rompiendo las raíces y liberándose, viendo cómo Quinecía estaba asfixiándose, al tener una raíz alrededor de su cuello. Por lo que rápidamente fue en su ayuda, mientras que Ben vio como el Chaquetrix brillaba de color amarillo, al tocar una de las raíces. Ya sabiendo a quién invocaría, movió su muñeca hasta que la raíz tocara el botón que levantaba el anillo, presionando contra la pared. Invocando una nueva chica. La cual parecía una planta carnívora humanoide de color verde oscuro, con secciones de un tono de verde más claro en sus antebrazos y su torso, donde se encontraba el símbolo del Chaquetrix. Resaltando un par de grandes mandíbulas sobre sus hombros, donde tenía un ojo rosado a cada lado y un tercero en su rostro, adornado por su cabello que pareciera estar hecho de hierba. Además de tener una flor rosada en este. Y en lugar de piernas, tenía 4 raíces gruesas para desplazarse, y 6 frutos negros colgaban de su espalda. Todas las presentes la miraban con sorpresa, pero no era momento para las presentaciones, pues estaban en apuros. Ayúdanos a liberarnos por favor. Pidió Ben, a la chica nueva. Quien los vio con sorpresa y preocupación, por lo que rápidamente cambió la forma de sus manos. Brotando varias espinas afiladas en sus palmas. Clavándolas en las raíces que sujetaban al castaño, arrancándolas de un tirón, para luego ayudar rápidamente a Vulpina, arrancando las raíces que la rodeaban. Muchas gracias por salvarnos. Dijo Ben respirando aliviado. Mientras que Jade ya había liberado a Quinecía, manteniéndola de pie pasando uno de sus brazos sobre sus hombros. Muchas gracias Jade, te debo una. Dijo la velocista. Para eso está la familia. Respondió la Petrosapien. Mientras descansaban un momento. Hasta que solo él y la Florauna escucharon una voz resonando en sus mentes. No irán a ninguna parte. Y el suelo nuevamente comenzó a desmoronarse bajo ellos, cayendo libremente, hasta ser sujetados por varios tentáculos, desde el techo de la gran caverna. Viendo para su horror el gigantesco micelio de los hongos, pareciendo un enorme cerebro color rosado brillante, con varios tentáculos arraigados a las paredes de la caverna. Pero lo más resaltaba de él, era la enorme mandíbula llena de grandes y afilados colmillos. Que espantó a sus cautivos por lo horrible que era. Me comunico con los vegetales a un nivel telepático. Dijo el micelio, sorprendiendo a Ben y a la Florauna. De regreso en el campamento, el grupo cada vez tenía más dificultades, para mantener a los hongos a raya. Los cuales continuaban brotando cada vez más rápido. Siendo rodeados por un enorme enjambre de hongos humanoides, que se acercaban sin cesar a ellos, a pesar de sus esfuerzos por detenerlos. Navi escupía su mucosidad para inmovilizarlos, y Kara usaba sus láseres para hacerlos explotar. Y Gwen usaba su maná de todas las formas que aprendió hasta el momento, para destruir y cortar todos los hongos que la atacaban. A la par que mantenía a los campistas dentro de un domo de energía, para protegerlos. Maldición, ojalá hubiese traído mi hacha. Dijo Max con frustración. Usando la espada de Ben, para cortar los tentáculos de un hongo gigante. Necesitamos alejarnos a un lugar alto. Dijo Gilbert alarmado. Rápido a la torre. Dijo Navi señalando dicha estructura a lo lejos. Mientras que Gwen sería la encargada de mantener a raya al enjambre. Muy bien hongos. No son los únicos capaces de cambiar el entorno. Dijo la peli naranja. Colocándose uno de los guantes con los medallones, que sacó de uno de sus bolsillos. Colocando sus manos sobre el suelo, mientras que uno de los medallones comenzó a brillar. Y desde la tierra, comenzaron a brotar una manada de al menos 20 lobos, hechos de roca sólida con maná brillando en la zona de sus ojos. Ataquen. Ordenó a su manada. A lo que estos arremetieron contra los hongos, atacando ferozmente. Gwen se acercó a los demás, desactivando la barrera y Navi sujetó al par de niños. Mientras que Kara sujetó a Gilbert y Max. Volando hasta la torre de Rappel. Y Gwen usó sus látigos para sujetar el techo de la torre, elevándose hasta la cima. Viendo cómo sus lobos lucharon hasta el final, siendo superados, por el gran ejército. Muchas gracias por su ayuda. Dijo honrando el sacrificio de sus creaciones. Continuando el ataque contra los hongos desde la torre, usando todo el maná que le restaba generando varias explosiones. Mientras que Kara y Navi sobrevolaban la zona atacando a los hongos. De regreso en la caverna, el trío seguía capturado por el micelio. Déjenme adivinar, ese es el cerebrito. Dijo Quinecía con algo de burla en su tono, para disimular su temor. Prefiero micelio. Dijo el aludido. Vaya, tienes tu orgullo y preferencias. Dijo Ben con sarcasmo.
¿Ven con quién hablas? Preguntó Jade confundida. El señor Cabeza, ¿estamos conectados o algo así? Respondió la recién invocada por ambos. Como una planta, compartes la sabiduría de nuestra especie, Florauna. Dijo el micelio a la mujer. Sorprendiendo a Ben por lo dicho. ¿Acaso esta cosa y ella vienen del mismo planeta? Así es, terrícola, ambos provenimos del planeta, Flors Verdance. Respondió el hongo al pensamiento de Ben. Provocando que abriera enormemente los ojos, por la incredulidad, al entender que le leyeron la mente. Si vienes de otro planeta, ¿qué haces en la Tierra? Preguntó la mujer, teniéndola mismo a sí misma, al provenir del mismo lugar, según él. No fue a propósito. He vivido en este planeta desde hace un siglo terrestre. Debido a que hace mucho tiempo atrás, hubo un cambio climático extremo, en nuestro planeta, que por poco causa su destrucción. En medio de una explosión incandescente, un gran fragmento de roca salió de la superficie del planeta. En la cual, una pequeña parte de mí había logrado sobrevivir, pasé mucho tiempo dentro de esa roca en el espacio, hasta que, en algún momento, se estrelló contra este planeta. Desde entonces, me ha tomado mucho tiempo nutrirme, hasta recuperar mi forma original, y durante ese tiempo, estuve observando, y aprendiendo todo de este mundo, gracias a las plantas que había en él. Explicó detalladamente su historia. Sorprendiendo a Ben, por el hecho de que haya estado viviendo en la Tierra, por más de un siglo y nadie se haya dado cuenta, hasta ahora. ¿Por qué nos cuentas todo eso? Preguntó la mujer planta nuevamente. No está mal, compartir un poco de mi conocimiento, antes de comenzar mi alimentación. Devoraré todas las formas de vida en este planeta, hasta expandirme por completo y terraformarlo. Explicó abriendo su enorme boca. Alarmando a los cautivos. A lo que la Florauna se liberó formando espinas en todo su cuerpo. Estirando uno de sus brazos hasta sujetar el techo de la caverna. Dejando caer uno de los frutos de su espalda sobre la superficie del micelio. Explotando al contacto, generando un daño considerable. Y rápidamente liberó a los demás. Sujetándolos al estirar sus brazos, hasta dejarlos en una de las raíces del micelio. Comenzando a balancearse alrededor de la caverna, cortando sus raíces y lanzando varios frutos, explotando en varias partes. Brevemente se cuestionó si no debería eliminarlo, al considerar que podría tener las respuestas a la incertidumbre de su procedencia. Pero dejó eso de lado pues, acabaría por destruir el hogar de las personas que la observaban, decidiendo proteger este planeta, en vez de saber más de otro que no conocía, resistirse es inútil, si me derrotas liberaré todas mis esporas a la atmósfera. Dijo el micelio. Me preocuparé por eso después. Dijo la Florauna lanzando más de sus frutos. Flora espera, lánzale esto. Llamó Ben lanzándole unas botellas de polvo para el pie de atleta. Llamando la atención de la chica, quien sorprendida e internamente, feliz por recibir su nombre, atrapó las botellas. Y las lanzó dentro de la boca del micelio, el cual comenzó a sentir y a retorcerse de mucho dolor mientras expulsaba una gran cantidad de líquido brillante desde su interior. Lo que podría ser el equivalente a su sangre, al ser un hongo, hasta que su cuerpo no pudo soportarlo más y explotó, generando una gran ola de líquido, que cubriría a los cuatro, por lo que Ben rápidamente formó una esfera de maná alrededor de ellos. Siendo arrastrada por la corriente, a lo que el castaño luchaba por no perder la concentración de su construcción, al sentir los cuerpos de las chicas flor de piel. Quienes chocaban a su alrededor constantemente, en distintas posiciones. Mientras que, en el campamento, los hongos estaban por derribar la torre, a lo que Max indicó que fueran al techo del comedor. Por lo que Navi sujetó a los niños y voló al lugar indicado, mientras que Kara los sujetaba a él y a Gilbert. Mientras que Gwen se quedó atrás unos momentos. No te preocupes abuelo, los alcanzaré pronto. Dijo la joven sujetando una de las barras de rappel. De acuerdo, pero ten mucho cuidado. Y Kara vuelve con ella rápido por favor. Dijo Max a ambas quienes asintieron comenzando a volar mientras que Gwen se deslizaba por el cable de la torre. Llegado al techo de la cocina, mientras que la joven había caído de la cuerda. Al ser cortada por algunos hombres hongo, que la mordieron. Usando sus látigos de maná para balancearse por los hongos gigantes, hasta caer al suelo. Formando un domo de maná a su alrededor, al estar rodeada por el ejército de hongos. Y Kara voló de regreso con ella. Inhalando todo el aire que podía, hasta exhalar una corriente de aire frío sobre todos los hongos, que rodeaban la barrera congelándolos. A lo que la piel naranja disipó su construcción, y lanzó un látigo en dirección de la chica de piel azul, que sujetó con una mano, comenzando a elevarse.
Y Gwen retrajo su látigo hasta que Kara pudo sujetarla desde su torso, y ella rodeaba su cuello con un brazo. Muchas gracias, Kara. Dijo Gwen aliviada. No fue nada, hiciste un buen trabajo, eres una gran y valiente guerrera. Dijo la superchica con una sonrisa, que enorgullecía a la joven. Hasta que ambas aterrizaron en el techo de la cabaña, siendo Gwen recibida por un abrazo de su abuelo, correspondiendo el gesto. Poco después, todos veían como los hongos no dejaban de crecer, estando listos para pelear nuevamente, hasta que repentinamente todos los hongos de la zona comenzaron a marchitarse. Muriendo instantáneamente. ¿Qué pasó? Preguntó Kara confundida. Ben y las chicas lo lograron. Dijo Gwen con una sonrisa alegrando a todos los presentes. Bajando del techo, todos caminaron por el lugar esperando a que el otro grupo regresara. Momentos después de destruir el micelio, el cuarteto se alejó, salió de la caverna, recorriendo los túneles ahora libres de hongos hasta llegar al exterior. Sin ser alcanzados por el desagradable líquido. Por fin, todo acabó, muchas gracias a todas por su ayuda, hicieron un gran trabajo. Y Flora, así es nuestra vida. Sé que tienes varias preguntas que quisiste hacerle a esa cosa, pero puedes contar con nuestro apoyo de ahora en adelante. Somos un grupo inusual, pero siempre nos cuidamos entre nosotros. Agradeció a las presentes. Para luego dirigir su atención a la aludida, habiendo escuchado parte de sus pensamientos gracias a la conexión que había generado el micelio con ellos. Recibiendo un asentimiento y una sonrisa de su parte. No te preocupes, maestro, estoy encantada de poder formar parte de su familia. Dijo Flora tranquilamente, asegurándole que no había de qué preocuparse. Gracias, aunque mi nombre es Benjamin Kirby Tennyson, prefiero que me llamen Ben. Explicó el castaño. Si hay algo que pueda hacer para agradecerles, con gusto lo haré. Dijo el castaño. Sin saber que se había condenado a sí mismo, sintiendo un escalofrío en su columna al ver las sonrisas siniestras y deseosas de las chicas frente a él. Ya que lo mencionas. ¿Hay algo podríamos hacer en este momento, Ben.ci.to? Decía Jade de forma sensual. Mientras se acercaba junto a Vulpina, estando de acuerdo con lo dicho. Razón por la que Ben comenzó a retroceder unos pasos son mirar atrás. Dándose cuenta de que Kinecia no está junto a ellas. Sintiendo como alguien lo abrazaba desde su espalda. ¿A dónde, crees que vas, Bendy? Susurró la Kineceleran a su oído de forma pícara. ¿Cuándo se movió atrás de mí? Preguntó mentalmente alarmado. Yo quiero ser la primera. Dijo Jade. Abrazando a Ben y besándolo apasionadamente, al haber retraído su armadura. Mientras que el castaño, no tenía más opción que dejarse llevar, correspondiendo el beso francés. Hasta que necesitaba aire, intentando alejarse levemente del abrazo irrompible de la cristalina. Terminó presionando uno de sus pechos, con una mano, haciendo que Jade gimiera. Separándose levemente de él, viéndolo con deseo mientras ambos respiraban agitadamente. Ven, si eso es lo que quieres de mí, puedes tenerlo. Decía la Petrosapien fuera de sí. Sujetando una de sus manos, acercándola hasta su busto. Pero siendo alejado de ella por Vulpina. Y antes de que Ben pudiera agradecerle. Pensando que lo sacaría de esa situación, fue empujado contra el suelo mientras ella se sentaba a horcajadas sobre él. Colocando ambas manos sobre sus hombros, mientras este veía cómo se lamía los labios. Es mi turno. Dijo sensualmente. Comenzando a besarlo con más pasión que su hermana, mientras frotaba su cuerpo sobre el suyo. Sintiendo un placer culposo por el atrevido acto de la chica, intentó soltarse de su agarre, pero sus manos fueron rápidamente sujetadas, por la peli naranja, dejándolo inmóvil. A esto se refería el abuelo Max. Pensó, recordando las palabras del hombre mayor. No pudiendo concentrarse en su maná, al sentir como la chica había lamido y hasta mordido su cuello suavemente. Siendo jalado rápidamente por Kinecia, la cual lo abrazaba mientras se sentaba de rodillas. Comenzando a besar rápidamente todo su rostro, mientras lo abrazaba por el cuello. Para luego besar su boca. A lo que Ben resignado abrazó, dejando que ella disfrutara el momento. Siendo todo el momento con curiosidad por Flora, pensando que era algo común entre ellos, hasta que la Kineceleran soltó al castaño, y ella misma lo sujetó, en un abrazo. Chicas, eso estuvo mal, no pueden tratar así a Ben. Reprochó la Flora una. Viendo a las sonrientes y satisfechas chicas por su recompensa. A lo que Ben sonrió aliviado de que ella sí fuera más tranquila. Tienen que hacerlo con más calma. Dijo con una sonrisa, queriendo ser parte del momento. Rompiendo las ilusiones del castaño. Al ser besado por la chica.
abriendo levemente los ojos con sorpresa pues, dejaba un sabor a hojas de menta en su boca. Por lo que disfrutó del tranquilo beso francés que le daba. Mientras que las chicas dentro del Chaquetrix, más que molestas por las atrevidas acciones de sus hermanas, estaban celosas, pues querían tener su propio turno. Y así pasó el tiempo hasta que comenzaron su camino de regreso al campamento, y Ben intentando disimular su sonrojo lo máximo posible. Viendo a los demás acercarse a ellos. Viendo con curiosidad, 3 detalles a mencionar. El primero y más evidente, era el hecho de que había una nueva chica acompañándolos. El segundo era que las 4 féminas tenían brillantes sonrisas, caminando cerca de Ben. Y el tercero, era que el castaño, tenía puesta la capucha de su sudadera, ocultando un gran sonrojo que cubría su rostro. Haciendo que Gwen los viera con sospecha, preguntándose qué pasó entre ellos. Mientras que Max pareció deducirlo rápidamente, sonriendo con los brazos cruzados. Aún debemos evitar que esparzan las esporas. Informó Gilbert viendo los hongos restantes. Hay que usar todo el polvo que tengan guardado, esa cosa fue lo que destruyó el micelio. Explicó Quinecía. A lo que todos fueron en busca del almacén donde estaban guardados los recipientes. ¿Alguna idea de cómo esparcirlo? Preguntó Max. A lo que Gwen tuvo una idea. Minutos después, se podían ver en el cielo nocturno a todas las chicas capaces de volar. Siendo estas Navi, Blaze, Cara, Fantasmática, Batorex esparciendo el polvo por todas las áreas donde hubiese hongos. Marchitándolos hasta que se desintegraron por completo. Acabando luego de 1 hora. Posteriormente Ben regresó al reloj a todas las chicas, agradeciéndoles por su ayuda, pero no dándoles tiempo a que pidan una recompensa. Ya tuvo suficiente por una noche. Por lo que, sin más, todos los presentes decidieron descansar dentro del camper hasta el amanecer. Aunque antes de entrar en el camper Gwen le preguntó al castaño qué le había pasado. A lo que este solo respondió. Hacía calor en el ambiente. Dijo antes de entrar al vehículo dejando a Gwen pensativa. ¿Qué me habrá querido decir? Se preguntó entrando al camper. A la mañana siguiente, desayunaron, limpiaron el motor del camper y se dirigieron al pueblo más cercano para dejar a los 3 campistas con la policía. Las autoridades de la zona ya estaban conscientes del incidente en el campamento. Al haber sido informados por los demás campistas y encargados que habían escapado, habiendo visto varias patrullas conducir en su dirección. Bueno chicos, que les vaya bien. Dijo Ben tranquilamente, esta será una noche que jamás podré olvidar. Pero muchas gracias por su ayuda. Dijo Gilbert frotándose la cabeza. Nos vemos niños, sigan apoyándose entre ustedes, fueron muy valientes esta noche. Dijo Max, acariciando sus cabezas suavemente. Gracias, ustedes también. Fueron geniales. Dijo Andy animadamente. Cuídense mucho en su viaje. Dijo Mandy con una leve sonrisa. Lo intentaremos. Y ustedes guarden el secreto, por favor. Dijo Gwen, a lo que el trío asintió. Mientras los Tennyson se alejaban Ben comenzó a hablar. Saben, esta noche, da material suficiente como para hacer una buena historia. Para salirse de lo común del típico asesino en serie o fantasma. Solo piénsenlo, nunca usan el lienzo mucho menos las plantas en el terror. Podría patentar la historia y publicarla. La llamaría La noche de los hongos vivientes. Decía con una sonrisa. No entiendo. Dijo Gwen. Yo sí. Dijo Max llamando la atención de la joven. Es que, sí entendí la referencia. Dijo Max viéndola por el retrovisor. A lo que Ben solo se puso a reír, al entender esa referencia de la referencia. Entonces ¿qué, planea ser escritor o algo así Ben? Preguntó Gwen con una ceja alzada. Puede ser, después de todo tengo muchas ideas creativas, que se podría usar para series, videojuegos, y películas que podrían hacerme millonario. Decía en tono burlón. Pensando en el futuro, y cómo podría usar las franquicias que todavía no existen en este mundo, para patentarlas primero. Posteriormente Max cumplió la promesa que le hizo a Ben durante el conflicto, y actualmente se encontraba sentados dentro de un local de comida. Y sobre la mesa frente, había completos, papas fritas y sopaipillas junto a unos vasos con bebidas. A lo que el castaño sonreía al ver la comida, procediendo a agregar mostaza a su completo. Bien chicos, disfruten la comida, se lo ganaron después de esta noche tan agitada. Dijo Max con una sonrisa. Tomando una de las sopaipillas, agradándole un poco de mayonesa. Mientras que Ben ya iba por la mitad de su completo, en lo que su abuelo hablaba. Y Gwen veía a su primo con una gota en la nuca, pues no sabía que le gustara tanto esa comida extranjera.
Por lo que decidió probar una sopaipilla por primera vez, dándole una mordida, gustándole mucho el sabor, agregándole ketchup. Pensando en cómo no las había probado antes, a lo que el castaño la miraba con una sonrisa. Jeje, cayó ante la magia de la buena comida latina. Pensó yendo por su segundo completo.